Ahora, continuemos con la segunda parte porque es muy importante que comprendas qué es lo que en realidad significa hágase tu voluntad. Porque pareciera que Dios tiene una voluntad diferente a la nuestra y efectivamente, en el sentido de que somos espíritu y somos personalidad. Desde ese punto de vista, en pensamiento y en sentimiento somos uno y personalmente estamos creyendo ser otro. Te voy a poner ejemplos para darme a entender. Quizá yo he creído que soy una persona sumamente honorable. Para mí es importante ser recto, ser respetuoso, ser humilde, quizá ser una buena persona. Y entonces en mi día a día me esfuerzo por yo ser esa persona. Pero quizá no tomo en cuenta el campo de los pensamientos. Y al no tomar en cuenta ese campo, tal vez, por ejemplo, tengo una empresa y suelo pensar que los trabajadores de cierto departamento son unos flojos, o son irresponsables, o son poco confiables. Entonces yo los pienso de esa manera. Al pensarlos de esa manera, siento desconfianza en cuanto llegan. Miro y me enfoco en sus defectos, en su llegar tarde, en su no hiciste esto, faltó que hicieras lo otro. Y entonces esa manera de percibirlos es reflejo de la creencia que yo tengo, de la creencia que regresa a la idea que tengo de mí misma, que tengo que andar detrás de ellos para que hagan su trabajo, porque ellos no lo hacen, porque son bla, bla, bla. Y entonces, a nivel pensamiento, sentimiento, a nivel espiritual, que significa campo invisible, no estoy siendo honorable porque estoy teniendo pensamientos negativos todo el tiempo, los estoy atacando, los estoy criticando, los estoy juzgando, estoy creyendo saber algo de ellos. Y entonces ahí estoy siendo soberbia y estoy viendo la paja en el ojo ajeno en lugar de ver el tronco que hay en el mío. Entonces, cuando digo hágase tu voluntad, digamos, significa que yo estoy ahí ya en mi empresa, ya sé estas cosas, ya reconozco que no he sido honorable en pensamiento. Y entonces me llega un empleado que hizo mal esto, hizo mal otro. Y entonces en lugar de irme en contra de él a atacarlo, a continuar perpetuando ese nivel de conciencia, ese juego de culpabilidad, ejercitando mi habilidad para juzgar y culpar a uno u otro por lo ocurrido, sin reconocerme en esa escena. Sin reconocer, esa es la idea que yo tengo de esas personas. Esos son los corajes que constantemente hago en contra de esas personas. En mi imaginario, mi imaginación la utilizo para eso sin darme cuenta. Y entonces cuando llega esta persona y se repite esa escena, regresa, ahí hay el retorno de mi propio karma, mi propio nivel de conciencia, la manera en que pienso las cosas y las siento. Entonces llega un trabajador y vuelve a ser irresponsable, tal y como yo lo había pensado por anticipado, consciente o inconscientemente. Entonces, en esa claridad de que yo estoy ahí atrayendo ese tipo de personajes, que yo estoy participando en que ellos se comporten de esa manera, en que ese sea el tipo de empleados que tengo en ese departamento, porque en esas ideas me enfoco y esos sentimientos los tengo y los tengo y los tengo. Entonces, cuando ya tengo esta claridad y esta conciencia, cuando ya me responsabilizo por mi participación mental en todo este asunto, llega el empleado, no cumple, yo siento otra vez mi frustración y en ese momento puedo decir, hágase tu voluntad. ¿Qué quiere decir? Me permito sentir
esta frustración, tengo la valentía, la honorabilidad de hacerme responsable por lo que yo he estado creando, manifestando, atrayendo, por la manera en que he estado utilizando los dones de Dios, mi imaginación, para atraer, para enfocarme, para darle importancia a esa realidad. Y entonces al responsabilizarme por ello, al entregarme a hágase tu voluntad, lo que hago es, en lugar de irme en contra del empleado, en lugar de ir a hablar pestes de él con los demás, me quedo conmigo mismo sintiendo los efectos de mis propios pensamientos. Te pongo otro ejemplo. Un señor me dice, estoy súper arrepentido. Es un hombre muy católico. Y dice que la hija llevaba mucho tiempo con el novio, se querían ir a vivir juntos, pero para él era como la mayor ofensa, ¿no? ¿Cómo podía su hija irse a vivir con ese hombre? Si algo quería, tenía que casarse con él. Entonces él ejerce algo de presión, la chava y el chavo aceptan, se casan, ha pasado algún tiempo y el señor me dice, estoy arrepentidísimo, no es un buen hombre, maltrata a mi hija, la somete, no le da una buena vida, yo fui el que la presioné para casarse y desde mi perspectiva se casa uno para toda la vida. Y entonces ahora veo a mi hija sufrir, pasarla mal y me siento súper culpable porque yo la presioné y ahí se tiene que quedar. O sea, no se puede divorciar porque se casó para toda la vida, lo hizo frente al altar, ¿no? Y entonces al explorar un poco en la vida de este hombre, resulta que hace tiempo una hermana mayor de él se divorció en una familia donde nunca había habido un divorcio. Y entonces fue como el escándalo más grande porque les preocupa la salvación del alma de esa hermana. Y entonces la mamá de ella, de esa divorciada, muere con la angustia de saber que su hija está divorciada, viviendo en lo que ellos llaman pecado mortal. Y entonces todos sintiendo un enorme resentimiento contra esa hermana, porque por tu culpa mi mamá no se murió en paz, ¿no? Por tu culpa, si no te hubieras divorciado, mi madre se hubiera ido tranquila, pero por tu culpa, ¿no? Y entonces él me dice que a él le dio tanto coraje y al mismo tiempo preocupación, porque me dice, me preocupa esa hermana, ¿no? ¿Qué va a pasar con su alma cuando ella muera? Entonces, aquí y ahora no está pasando nada, pero en la cabeza de este hombre está pasando todo, porque se está imaginando a la mamá sufriendo, ¿no? Hasta se fue al otro lado, angustiada, no se pudo ir en paz. Y la hermana está en riesgo de irse al infierno más adelante. Entonces, imagínate qué vida tan tortuosa para este hombre. Y ahora, digamos, si él pudiera entregarse a la vida y responsabilizarse por la forma en que miró, no juzgues y no serás juzgado, dice, ¿no? Dicen esas palabras tan sabias. Entonces ahora juzgó terriblemente a la hermana sin saber lo que la hermana estaba viviendo, las razones por las cuales ella quería salir de ese matrimonio. Y ahora la vida le devuelve en karma, en conciencia, lo que él es en lo interno. Ahora la vida, digamos que le da de dos sopas. Por un lado, la hija se puede quedar en ese matrimonio y entonces la honorabilidad de él será quedarse a sentir el dolor, la decepción, la culpa enorme que él siente por haberla obligado a casarse. Y entonces él tendrá con valentía que enfrentar, asumir quién él es, sus creencias, pagar las consecuencias de ello. O si en algún punto la hija le dice ya no aguanto más y se divorcia, entonces él tendrá que asumir que juzgó tanto a la hermana, que la criticó tanto, que pensó que era algo tan terrible. Tendrá que asumir su culpa, su vergüenza, su miedo, su preocupación, para sentir él. Ahí es donde uno dice, hágase tu voluntad, si esto es lo que tiene que pasar, que pase. Y en lugar de seguir luchando, creyendo que yo sé que sería lo correcto,
me entrego a la vida y me permito sentir. En lugar de huir de mi culpa, la siento y la enfrento. En lugar de querer huir del miedo, la angustia, pasarme la preocupado, me detengo y lo enfrento, ¿no? Y siento las consecuencias de quien yo he creído ser, las consecuencias de a lo que yo le he dado importancia, las consecuencias de lo que para mí es no haber amado a Dios por sobre todas las cosas, o sea, no haber permitido que cada quien siguiera el rumbo de su vida donde lo tenía que seguir, no haber confiado en la vida, no haber creído de que Dios es quien realmente está a cargo de la vida de mi hermana, de mi cuñado, de mi hija, de su esposo y de la vida de todos los demás, y que yo personalmente solo sé que no sé nada. Esta infinita inteligencia es la que sabe por qué y para qué, y yo me entrego a ella y la amo, abrazando mi culpa, mi dolor, mi miedo, lo que tenga que abrazar, que experimentar para vivirlo, para sanarlo, para trascenderlo, para sacar a la luz la verdad, para liberarme de el árbol del conocimiento, ¿no? Liberarme de la idea de creer que yo controlo las cosas, que yo sé cómo deberían de ser, y empezar a ser un poco más humilde y comprender que la vida está a cargo, que ella sabe el por qué y el para qué, y que mi lugar, como dice el curso de milagros, es la salvación. ¿Qué significa mi lugar? Es tener la idea más grandiosa, más espléndida, es poder bendecir a todos, es poder vivir en el eterno agradecimiento. No comprendo esta experiencia y me está doliendo enormemente, pero gracias, Padre, porque tú sí sabes, tú sí tienes la claridad, tú entiendes perfectamente el porqué y el para qué de todo este desmadre. Yo me entrego a ti y te amo por sobre todas las cosas. A ver si me di a entender. Gracias.